Capítulo 14. Habilidad. Su Majestad, ¿qué tan alto y ancho debería ser el muro del pueblo que planea construir? Debería ser de al menos 15 pies de alto, 4.57 metros, 6 pies de ancho, 1.82 metros, permitiendo a 4 hombres avanzar lado a lado. Roland asintió interiormente, verdaderamente con los profesionales no era lo mismo. Ellos primero preguntarían acerca de los parámetros técnicos y luego determinarían el programa de construcción. Así que requeriría que nosotros escarbáramos una zanja de 1 hombre de profundidad para estabilizar la parte superior del muro. Adicionalmente, para una anchura de 6 pies en la parte superior de un muro de 15 pies de altura, el ancho en la base necesita ser al menos el doble. Carl replicó rápidamente, así solo excavar la zanja consumirá mucha mano de obra. Su Majestad, si me da 150 personas, yo sería capaz de excavar esta zanja en los meses previos a la llegada de los demonios. Una zanja no puede detener las bestias demoníacas, contestó Roland evasivamente. Eso es verdad, pero si construimos la sección superior del muro del pueblo con mampostería de piedra, tomaría 3 años. En orden de solo detener las bestias demoníacas, usted no necesita construir el muro tan alto, aproximadamente 12 pies de altura debería ser suficiente. El ancho también puede ser reducido a una tercera parte, resultando en 6 pies de ancho de la base. Con la simultánea excavación de las zanjas y la construcción del muro, así como un incremento de trabajadores a 200. De esa forma, yo podría terminarlo para enero del año siguiente, antes de la llegada de los demonios. Carl pausó, luego dijo: Por favor, perdóneme Su Alteza, este no es realmente un buen momento para empezar. En caso de que la construcción del muro no esté lista a tiempo, incluso si las zanjas fueran bien excavadas, perderán su forma original después de la lluvia y la nieve a través del invierno. Cuando usted regrese, en vez de terminarlo necesitaría gastar más tiempo y mano de obra solo para limpiar la zanja ablandada, excavándola y profundizándola una vez más. Dime, en caso de que solo construyéramos el muro de 12 pies de alto y 4 pies de ancho, ¿cuánto tiempo necesitarías para excavar las zanjas? Debería estar terminada dentro de 1 mes y medio. Replicó Carl. Entonces hazlo acorde a este plan, excavando las zanjas y construyendo al mismo tiempo para que tengamos éxito 1 mes previo a la llegada de las bestias demoníacas. Roland agitó su mano, interrumpiendo a Carl: sé lo que te concierne, pero dale un vistazo a esto, este es el trabajo más reciente del taller alquímico de Greycastle. Naturalmente, él no tenía tiempo de permitir a los albañiles ver el proceso de pegado. En su lugar, él le mostró a Carl 2 ladrillos ya pegados previamente. Afortunadamente, cuando el príncipe habló, casi nadie se atrevía a cuestionarlo. Cuando Carl oyó que este alquímico cemento adhesivo podía tornarse de forma líquida a sólida en una noche, además, venía con muy alto efecto de adhesión, su rostro expuso su increíble shock. Como albañil quien ha dedicado la mitad de una vida en su trabajo, él naturalmente reconocía cuán grandiosa era esta invención. Aparte de la unión de piedra, el hecho más importante es que era posible darle forma a su figura libremente. ¿No sería eso equivalente a no necesitar más un segundo proceso de corte y pulido, siendo adecuado para cualquier piedra de forma suelta? La etapa de procesamiento tiempo-consumo podría ser abandonado, y la velocidad de construcción de cualquier edificio se alzaría completamente a un nuevo nivel. Solo esto era lo suficientemente emocionante. Roland miró la expresión en la cara de Carl con satisfacción y una vez más preguntó: ¿qué piensas? ¿Será suficiente 3 meses? La voz de Carl Danbart de alguna manera tembló: si usted está en lo correcto, no, quiero decir. Si el taller alquímico describió este asunto correctamente, yo estoy dispuesto a intentarlo. Muy bien, permitiré a la gente resumir la información detallada del cemento para ti. Si aún hay otras necesidades por discutir, siéntete libre de hablarlo con mi ministro adjunto, Roland Río. Señor Carl, de ahora en adelante serás el jefe de la oficina de empleos. Al día siguiente Roland vio a Nana en la tarde.
La pequeña niña miró fijamente con la mirada vacía a Ana apretando sus ropas por un largo tiempo, antes de decir, ¿ya estoy muerta? La primera vez que la vio, él tenía que admitir que el poder de las brujas no solo les daba la habilidad de usar magia. Hasta cierto punto, también cambiaba su apariencia y temperamento. Ella y Ana eran tipos muy diferentes, pero ambas tenían un encanto único. Esta sensación no tenía nada que ver con la edad y tampoco estaba relacionado a su situación. Incluso cuando Ana estaba en prisión, esperando por su sentencia de muerte, el brillo que emitía aún continuaba sin disminuir. Él buscó entre toda su memoria, si fuese una dama noble con una buena crianza o un caminante en Greycastle, ninguno de ellos emitía tal aura. Si uno insistía en describirlo, ellos comparados a una bruja, era como las brujas siendo los colores en una fotografía en blanco y negro. Ella fue traída por Carodan Bard, quien después se retiró con tacto, dejando solo a Roland, Ana y Nana en el patio interior. No estás muerta, Ana también está viva y bien. Roland tenía que contener una sonrisa. Soy el cuarto príncipe Roland Wimbledon, y tú eres. Soy Nana Pan. Cuando la pequeña niña oyó que ella misma no estaba muerta, su expresión se tornó animada otra vez. Ella corrió directamente al lado de Ana. Empezando a platicar con ella, despreocupada, ignorando la identidad del príncipe Roland Wimbledon. A Roland naturalmente no le importó lo que una niña de 14 a 15 años tenía que decir. En su lugar se inclinó en la mesa redonda y se sirvió un poco de cerveza, apreciando el comportamiento del día a día desde un lado. Ana estaba claramente más calmada, en el tiempo en que Nana diría más de 10 oraciones, Ana diría una. Habiendo dicho eso, mientras Ana solo tenía 17, ya exudaba la sensación de una hermana mayor. Roland no podía dejar de pensar. ¿Cuándo crezca cuán sobresaliente se convertirá? Cuando el habla de Nana se ralentizó, él tosió, abrió su boca y preguntó, «Señorita Payen, escuché de su maestro que, ¿usted había despertado como una bruja?» Comparado con la vasta mayoría de las personas quienes usaban la palabra caído cuando se convertían en una bruja, Roland prefería el término despertar. Él no era lo suficientemente ingenuo para pensar que todas las brujas eran un blanco inmaculado, personas que ya tenían una malévola personalidad solo crearían una destrucción mayor. Esto es lo mismo con las armas, ellos podían producir violencia, pero también podían ser usados para resistir la violencia. El punto crucial es la persona que sostiene el arma. Tal vez la propaganda de la iglesia de las masacres causadas por las brujas estaba basado en hechos, pero usar esto como prueba de que toda la comunidad de brujas era culpable era la más grande de las injusticias. El rostro de Nana una vez más se endureció, ella susurró, ¿me colgarás? No, por supuesto que no, la horca es para criminales atroces. Tú no eres una y la señorita Ana tampoco lo es, así que no te preocupes por eso. Ella tomó un respiro y sintió, no estoy segura. El maestro dijo que las brujas fueron obligadas por el diablo y después obtuvieron algunos poderes malignos. Puedo estar poseída, más aún, yo nunca he visto al diablo. ¿Cuándo descubriste que, tú misma, te habías vuelto diferente? Aproximadamente hace una semana, murmuró Nana, vi un ave con una pata rota y quería ayudarlo. Y de repente, sentí algo fluyendo de mis manos. ¿Había cosas fluyendo hacia afuera?, preguntó Roland, ¿qué pasó entonces? Repentinamente envolvió al ave como una pegajosa burbuja de agua, la cabeza de Nana se inclinó cuando recordaba esto, luego la pata del ave fue curada. ¿Tiene ella el poder de curar? El corazón de Roland empezó a correr, estaba muy claro lo que esta habilidad significaría. Con la ausencia de antibióticos, no había medicina moderna ahí, personas con traumas o infecciones probablemente encontrarían la muerte en estos años. Como tal, la cicatrización rápida de las heridas era casi equivalente a salvar muchas vidas. Esta habilidad es muy limitada en promover el progreso de la civilización como un todo, pero tenía un significado sorprendente para una vida individual. Él inmediatamente fue hacia la puerta, buscando a un caballero que trajera una gallina viva. Si podía ser probado que lo que decía era verdad,
él tal vez sería capaz de usar esto como fuente para cambiar la forma de ver del pueblo fronterizo hacia las brujas, terminando con la situación actual de persecución implacable. Capítulo 15. Halagándose así mismo. Viendo al caballero aceptar su orden y salir, Roland regresó a la mesa. Puedes curar pequeños animales, así que, ¿por qué crees que las brujas son malas? El maestro dijo, las brujas pueden hacer lo que la gente ordinaria no puede, y a veces podrían no parecer malo, pero eso solo sería una trampa, preparado por el diablo para tentar a más personas. La niña se apagó. Realmente no he visto al diablo, lo juro. Por supuesto que no lo has visto, esa es meramente una mentira de la iglesia, tu maestro también fue engañado por ellos. Calmó Roland. ¿La iglesia miente? La mandíbula de Nana cayó, ¿por qué? Roland agitó su cabeza, sin dar explicación. Incluso si él lo explicaba, ellos no lo entenderían. Antes de que la civilización se desarrolle hasta cierto punto, este tipo de cosas extravagantes siempre pasaban. Incluso cuando nadie se beneficiará por él, las personas automáticamente promoverían a los desastres naturales, desastres causados por el hombre, o fenómenos incomprensibles como un producto controlado por alguien detrás de escenas. Desde un punto de vista histórico, esto era una roca que la mayoría de las mujeres tenían que cargar en sus espaldas. Y en este mundo, las brujas, quienes poseían un factible poder de un origen desconocido, se convirtieron en un blanco fácil para la iglesia. Pensando sobre ello, era imposible para la iglesia ignorar este tipo de apariciones extraordinarias, no importa qué. Ellos tendrían que conferir a todas las brujas como unas santas, nombrando sus poderes como el regalo de Dios, o matar a todas las brujas, estableciendo que ellas eran los portavoces del diablo. Sin embargo, una vez se escogiera el anterior, la majestad del monoteísmo recibiría un fuerte golpe, tan pronto como una bruja emerja y que no pertenezca a la iglesia. En caso de que todas las religiones creyentes en otros dioses consideraran a las brujas como santas, todas ellas serían personas elegidas por Dios, por lo tanto ¿el Dios de quién sería el único verdadero Dios? El politeísmo solo podría existir bajo la premisa de que todos los dioses realmente existen, capaces de restringirse entre ellos. Desde que Dios no estaba presente, esto era toda una mierda simbólica que alguien había creado por el correr de su boca, así que ¿por qué permitir al lado opuesto existir y compartir este mundo con ellos? Por lo que todos clamarían de que sus dioses son los verdaderos y creer en el monoteísmo. Y cuando se trata de un miembro de otra religión, solo había un camino por escoger, la liquidación. Al final, ellos solo podían escoger la última opción, no escatimar esfuerzos en matar a todas las brujas. No había absolutamente ninguna relación con el diablo, era solo por beneficio propio. Una gallina viva fue preparada inmediatamente por la cocina del castillo, y después el caballero la cargó por sus alas mientras aún revoloteaba y pateaba en confusión. Lo siguiente dejó a Nana estupefacta. Roland tomó la daga plateada en su cintura e hizo que el caballero lo sostuviera para poder apuñalar el cuerpo de la gallina. Cuando la gallina fue herida, Roland le permitió a Nana venir y curarle. Después de curarlo, otra apuñalada le siguió. Ellos procedieron de esta manera una y otra vez. Después de mediodía, cuando la gallina tomó su último respiro, Roland tenía un entendimiento general de la habilidad de Nana. Ella podía restaurar partes dañadas, incluidos cortes, desgarraduras, fracturas y moretones. En caso de que una parte estuviese perdida, como cortar la pata de la gallina, ella no podía hacer crecer una nueva. Sin embargo, bajo el completo uso de su habilidad, la garra rota podría ser reconectado de nuevo, permitiendo al corte ser curado. Últimamente, ella no podía revertir la muerte. Una vez que las gallinas morían, su tratamiento era inefectivo. Durante todo el curso del tratamiento Roland no vio nada del agua pegajosa. En su lugar, ella simplemente ponía su mano en la herida de la gallina y las heridas sanarían a una velocidad visible a simple vista. Después de esta serie de pruebas, el esfuerzo físico de Nana no era demasiado, al menos ella no estaba sudando como Ana después de su entrenamiento.
Solo Nana estaba insatisfecha, ella sentía que el tratamiento de la gallina era injusto, hasta el punto en que, al final del experimento ella amplió sus ojos y se enojó con Roland. Bueno, no solo te quedes ahí, ven y toma algo para comer. Al verla, Roland sin ninguna mejor opción había pedido el té de la tarde para mover su atención. Este movimiento ya había sido probado contra Anna. Él pensó que muy pocas mujeres de su edad podían resistir la tentación de deliciosos postres. Como se vio después, la actuación de Nana frente a los postres no era mucho mejor que la anterior. Después de comer el pastel, Roland permitió a Nana irse. Anna preguntó, ¿por qué le permitió irse? Igual que yo, ella también es una bruja, ¿cierto? Ella aún tiene a su familia, y hasta el momento su familia aún no ha descubierto que ella se ha convertido en una bruja. Anna susurró, es solo cuestión de tiempo. Cierto, tarde o temprano, Roland suspiró, así que, es un poco tarde, pero... ¿Quieres ver a tu padre? Ella agitó la cabeza, no se veía vacilación en sus ojos cual lagos. Parecía que la traición de su padre le hizo perder completamente la esperanza. Ella no tenía una familia a la cual regresar antes, ahora por lo menos ella tenía una amiga. Nana siempre regresará, de hecho, voy a hacer que ella venga cada segundo día para permitirle practicar su propia habilidad. Oyendo esto, ella parpadeó sus ojos y asintió rápidamente. ¿Quieres regresar a la escuela de Carl y aprender junto con los otros niños? Anna no contestó, pero él sintió que podía entender sus pensamientos internos. Este tipo de circunstancias es improbable que duren mucho. Siempre que yo esté aquí, un día tú serás capaz de vivir como una persona normal, donde quiera que vayas, no habría nadie que te arrestara, mucho menos enviarte a la horca. Un día esto se hará realidad, dijo Roland subrayando cada palabra, lo prometo. Desde que Carl tomó el proyecto del muro del pueblo, el cuarto príncipe Roland se estableció. Él pasaba cada tarde en el jardín del castillo, acompañado por Anna y por Nana. Ahora ellos no tenían más ropas extra para el entrenamiento de Anna, incluso si había flamas que saltaban en cada uno de sus dedos, ella aún podía operarlos habilidosamente. Ahora era menos probable ser como antes cuando un percance ocurría, incendiando su propio uniforme de bruja. Nana también cambió sus ropas al mismo uniforme de bruja que Anna vestía. Al principio se sintió reacia acerca de la práctica, pero la sesión del té de la tarde la apaciguó. Ver a las dos brujas venir y deambular alrededor de su patio trasero alivió enormemente la amargura en el corazón de Roland. Ocasionalmente, él fue a la cuesta norte al pie de la montaña a revisar el progreso en el muro del pueblo. Después de 2 días de construcción, el muro ya había alcanzado 100 yardas de longitud. En esta era donde un teodolito para medir la distancia no existía, cada día, al mismo tiempo, Carl tendría a los artesanos determinando la distancia e igualdad mediante el uso de las obras formadas por el sol con la ayuda de un poste de madera. Ellos construían una torre de vigilancia cada 10 columnas para estabilizar el muro del pueblo. Un proyecto a gran escala naturalmente era notado por la nobleza del pueblo, pero en adición a encontrar a Barov y preguntarle acerca de este proyecto, ellos no tomaron otras acciones como si esto no tuviese nada que ver con ellos. Roland no se quejó, desde que sus posesiones estaban en la fortaleza Lonson, ellos definitivamente no se quedarían aquí y ayudarlo a proteger el pueblo fronterizo. Él incluso podía imaginarse a estas personas juntándose y ridiculizar a Roland, diciendo que había sobreestimado sus capacidades. No solo tuvo a la nobleza notando el cambio, los comerciantes también. En los años previos, los comerciantes viajeros comprarían pieles, pero ahora resultó que no había posibilidad de comprarlas. Uno después de otro, ellos empezaron a partir y regresar a la fortaleza Lonson. Naturalmente el enojo acerca de su regreso con las manos vacías fue ventilado hacia Roland. Las noticias acerca del proyecto de construcción para repeler a las bestias demoníacas en los meses de los demonios del cuarto príncipe Roland Wimbledon ya se había esparcido a lo largo del río Chisui, muchos llamándolo solamente estúpido e ignorante. Hasta este punto, nadie pensó que podía sostener al pueblo fronterizo, incluso la mayoría de los locales no lo creían.
Después de todo, la impresión que todos tuvieron del cuarto príncipe no incluía el coraje para pelear. Independientemente de lo que hiciera, al final, él tomaría refugio en la fortaleza. De esta manera, mientras todos discutían sobre él, Roland le dio la bienvenida a su primer invierno después de haber cruzado. Capítulo 16. Ruta futura. Las llamas en la chimenea estaban en plena floración, dispersando el frío que penetraba a través de las puertas y ventanas. Sobre la enorme chimenea colgaba el cráneo de un ciervo con largos cuernos. En el resplandor del fuego, el reflejo de las sombras de los cuernos en la pared parecía enormes garras y dientes de cráneo. Frente a Roland había una larga mesa de madera de color rojo oscuro llena de pergaminos y libros. La mayoría de los documentos solo necesitaban su firma para ejecutar la orden. Por lo general, Roland solo estaría aquí para manejar el trabajo oficial, pero como había transformado la sala del castillo en una oficina de 3 habitaciones, le había empezado a gustar trabajar aquí. A través de las ventanas se podía ver el pueblo extendiéndose bajo su mirada, y en el horizonte estaban las interminables montañas. Las montañas eran casi intransitables, separaron en dos el reino Greycastle y las tierras salvajes. La ladera norte de la montaña era solo un paso de ramificación de la cordillera. Al pie de la ventana podía ver el jardín vallado, en el que Anna solía entrenar. Con el fin de proporcionar un lugar conveniente para el té de la tarde, la piscina de ladrillo se transformó en una larga mesa. Si el tiempo era bueno, podía bajar y acostarse bajo el sol, o incluso tomar una siesta encima de la silla mecedora hecha a la medida. Aunque era pequeño, era agradable tener su propio jardín personal. En su vida anterior, si quisiera sentarse en los escalones de piedra de un castillo real, sería casi imposible. Solo por mirar a su alrededor, tenía que gastar dinero. Pero ahora, no solo tenía su propio castillo, sino que también un pueblo entero. Alteza, recientemente hemos gastado una cantidad considerable de dinero de su tesorería para reclutar a comerciantes y obreros. Si esto continúa, me temo que nuestra tesorería no durará hasta la primavera del año próximo. Barov entregó el pergamino con los informes recientes de la situación financiera a Roland. Originalmente, el pueblo fronterizo tenía una gráfica muy simple de ingresos y gastos. Su línea de ingresos provenía de la minería y el comercio de piedras preciosas. Esta línea de ingresos estaba en manos de la fortaleza Lonson. La producción de la mina de la ladera norte era intercambiada directamente por trigo o pan, sin impuestos, y el intercambio de recursos fue presidido por la fortaleza. Descrito en términos más sencillos, la mina de la ladera norte era un elemento común de la nobleza de la fortaleza Lonson. Los nobles en el pueblo fronterizo podían ser vistos como los custodios de los accionistas, sus feudos estaban principalmente al este de la fortaleza. Ellos venían aquí solo por un tiempo limitado, y habría diferentes personas cada año. De hecho, el pueblo fronterizo tenía menos de 30 años de historia. Comparado con los casi 200 años de la fortaleza Lonson, era simplemente un bebé recién nacido. El duque Ryan solo tenía la intención de establecer un puesto avanzado aquí para obtener una alerta temprana en caso de que una invasión de las bestias demoníacas comenzara. Nunca habría esperado que los pioneros que descubrieron esta mina rica en recursos minerales en la ladera norte de la montaña se instalaran allí, prácticamente haciendo un pequeño municipio, llamado el pueblo fronterizo. Para evitar robar, el duque no aceptó la mano de obra enviada por los otros nobles. En su lugar, empleó a los residentes locales. Incluso los delincuentes se convirtieron en mineros, y la comida fue distribuida en base a la producción de mineral que cada hogar proporcionaba. La fortaleza solo proporcionaría algo de comida y empleadores durante todo el año. La fortaleza solo pagaba una cantidad fija de dinero y no se basaba en la producción minera. De los 2.000 habitantes del pueblo fronterizo, más de la mitad de ellos estaban en los servicios mineros. Otra línea eran las otras industrias del pueblo, la herrería, la taberna, la tienda textil, etc.
De ellas, el pueblo fronterizo recibía generalmente una cantidad modesta de ganancia durante todo el año, pero era absolutamente difícil tener dinero sobrante para fin de año. El nombrado señor no gobernó seriamente el pueblo fronterizo, puesto que Roland fue enviado allí desde Gray-Castle. En su lugar, había decidido quedarse en la fortaleza, sin volver al pueblo fronterizo. Como resultado, cuando Roland quería contratar a alguien para reparar las paredes, solo podía pagarlas desde su propio bolsillo. Si fuera el cuarto príncipe de antes, ciertamente no lo hubiera hecho. Pero el Roland actual, siempre y cuando él ganara una posición firme en este pueblo fronterizo, incluso si tuviera que gastar todos sus bienes, todavía valdría la pena. De todos modos, una vez que el comercio del mineral no se intercambie por alimentos, los ingresos del pueblo seguirían siendo solo una llovizna. La única pregunta era si la fortaleza Lonson estaba dispuesta a renunciar a su monopolio de comercio con el pueblo fronterizo. Esto sería similar a entrar en una guarida de tigres para incautar alimentos, pero los datos del inventario proporcionados por Barrow indicaban que la eficiencia minera era baja y el transporte de minerales era ineficiente e inconveniente. De hecho, el valor de la producción anual de la minería era de más de 1000 monedas de oro real, pero para la fortaleza, esto era solamente una gota de agua en un balde. Los únicos que se beneficiaban de esto eran los socios de la aristocracia inversora. En consideración al desarrollo a largo plazo del pueblo fronterizo, esta línea de ingresos debía recuperarse. La mente de Roland era clara en el hecho de que incluso si estas personas pudieran recuperar completamente su inversión de los últimos 10 años y más, todavía no los dejarían fácilmente ir. Mientras que los mosquitos eran pequeños, seguían siendo carne. Además, esta era una plántula que podría ser útil para ganar dinero por medios censurables. Anteriormente, estaba dispuesto a dar a los inversores ciertos beneficios y compensaciones como la compra a mitad de precio y tal. Sin embargo, el caso de la venta de un buque lleno de mineral por un buque con solo la mitad de trigo no permitiría que este tipo de incidente volviera a ocurrir. Mientras Roland se concentraba en reflexionar sobre la lista de artículos, Barrow lo estaba observando atentamente. En estos 3 meses, o para ser más exactos, en el mes más reciente, al cuarto príncipe le habían ocurrido algunos cambios inexplicables. Quizás para los forasteros todavía eran inciertos, pero él estaba al lado del príncipe todos los días, así que este tipo de cambio podría mantenerlo durante un tiempo corto a ciegas. Durante su estancia en Gray-Castle, el cuarto príncipe Roland Wimbledon solo fue conocido por su mala reputación. Insistiría a su manera, se comportaría sin escrúpulos, sin ningún comportamiento aristocrático, cosas así. En resumen, no se cometieron grandes errores, solo pequeños e incesantes errores. Comparado con sus 2 hermanos, su posición difería grandemente. Cuando Su Majestad lo envió al pueblo fronterizo, se llenó de decepción. Si Su Majestad no le hubiera prometido la posición de ministro oficial de finanzas después de la lucha por el trono, él lo habría dejado y se habría marchado hace mucho tiempo. Desde el principio, en sus primeros 2 meses en el pueblo fronterizo, el cuarto príncipe siempre demostró una conducta extremadamente infantil. Consiguió ofender a la nobleza local una y otra vez. Afortunadamente, el pueblo en sí era de una escala muy pequeña, así que incluso si todos los puestos administrativos se desocuparan y él tuviera que llenar esas posiciones con una docena de civiles, todavía podría continuar. Pero a partir de ahora, se convirtió en algo diferente. Cuando ocurrió el cambio, pensó, probablemente fue, después de salvar a la bruja, que aparecieron los cambios. Barrow no dudaba que el diablo tenía el poder de entrar en un cuerpo, o que el príncipe podía ser manipulado por una bruja oculta. Pero esto era extremadamente improbable. Si el diablo y las brujas tenían la capacidad de controlar a alguien, ¿por qué elegirían al cuarto príncipe? ¿No sería mejor controlar directamente a Su Majestad o al Papa? Otro punto que disipó sus dudas fue que había presenciado al príncipe sosteniendo la cerradura de la retribución de Dios. Este era el triunfo de la Iglesia para manejar a las brujas. El poder de cualquier demonio se derrumbaría delante de la cerradura de la retribución de Dios, pero Roland podía sostenerla directamente.
En otras palabras, en caso de que no fuera el cuarto príncipe, cuando ni siquiera Dios tenía poder sobre él, era innecesario temer al rey de los diablos, así que era necesario exponerlo. Preservar la propia vida era lo más importante. El estilo del príncipe seguía a su manera, comportándose sin escrúpulos, pero el sentimiento que Varrok tenía era que ambos estilos no eran iguales. No, pensó Varrok, debería ser lo contrario. La mayor diferencia sería el propósito. Sabía lo que Roland planeaba hacer. Para lograr su objetivo, tenía que emplear algunos métodos que eran difíciles de entender para la gente común, como el momento en que trató de persuadirlo de salvar a la bruja. Tal vez la planificación no era muy sabia, pero el príncipe realmente lo había planeado de antemano y creía firmemente en los resultados sin ninguna duda. Esta habilidad fue la que hizo que nadie se sintiera más perplejo. El título de rey podría ser posible para cualquiera de los hermanos y hermanas de Roland, pero ciertamente no para el cuarto príncipe. Esta cosa estaba muy clara, porque ¿cómo podría desarrollar un lugar tan pequeño como el pueblo fronterizo? Ni siquiera los dioses podrían hacerlo. Al final, Roland se le ocurrió un alocado plan, el alocado plan de establecer una línea defensiva fuera del pueblo fronterizo, para que puedan desarrollarse mejor que la ciudad de la cosecha de oro. ¿Estaba realmente convencido de que este proyecto tendría éxito? Si solo fuera un loco, sería bastante malo. Pero para Roland, quien vigorosamente construyó la muralla del pueblo, ese no parecía ser el caso. Realmente planeó defender este lugar, simplemente con la ayuda del producto alquímico, cemento, para construir un muro, que para el sentido común, sería casi imposible. Dentro de la familia de Varrok había también un alquimista, pero nunca había oído hablar de un taller de alquimia refinando tal cosa. La solución para la construcción de un muro se basaba en algo que nadie había visto antes, al final, solo confiaba en sí mismo, o era solo su comportamiento imprudente. ¿Hasta qué punto fue el plan de Roland? Y al final, ¿cuánto sabía del plan de Roland? Varrok se encontró a sí mismo interesado por los días que se aproximaban. Capítulo 17. Embajador. Este es un lugar tan putrefacto. Cuando el emisario de la fortaleza, Petrov, salió de su cabina, el olor a madera decadente le golpeó en la cara. El aire circundante era húmedo y opresivo, haciendo que la gente se sintiera completamente incómoda. Levantó la cabeza e inhaló por la nariz. El cielo estaba completamente cubierto y parecía que una fuerte lluvia se aproximaba. La última vez que viniste aquí fue hace un año, dijo el asistente del embajador mientras ponía un abrigo de lana en los hombros del embajador. No hay nada aquí, excepto piedra. Fue hace un año y medio. Petrov corrigió. Cada temporada el duque elige a una persona diferente para que venga a los alrededores. La última vez que estuve en el pueblo fronterizo, era verano. Pero además de mineral ellos tenían más, como una buena variedad de pieles, y... ¿Qué? Su asistente tenía una expresión en blanco en su rostro. Petrov sacudió la cabeza y no respondió. Cruzó el costado del barco, pisando el muelle cubierto de musgo, y un tablón emitió un crujido bajo su pie. La madera probablemente seguiría apoyando el muelle durante unos años, pero entonces se derrumbaría, pensó. El pueblo fronterizo no solo tenía piedra y pieles, sino incluso tierra. Pero al hablar de esto no tenía ningún sentido, el asistente era solo un oficial desconocido de la alcaldía, no pudo ver este punto. Entre la fortaleza Lonson y el pueblo fronterizo había una extensa área de tierra silvestre que aún debía ser despejada para el cultivo. Por un lado, estaba la intransitable cordillera, mientras que al otro lado estaba el río Chisui, largo y estrecho como un pasillo. Como puesto avanzado para la fortaleza, si asumían la responsabilidad de la línea defensiva, también traería la amplia extensión de tierra en la posesión de la fortaleza. La tierra no había sido cultivada, así que no requería ninguna recuperación antes de arar.
En cambio, muchos círculos de cultivos podrían ser plantados, y además de eso, tenía una línea natural de defensa en ambos lados. Al final, para producir lo suficiente para que todos comieran, no era necesario gastar mucho esfuerzo. La escasez de alimentos en el pueblo fronterizo era solo una manera de aliviar a la fortaleza de los problemas causados por una creciente población. En el futuro, el pueblo fronterizo y la fortaleza deberían convertirse en un territorio, en lugar de los dos territorios separados que son ahora. El único inconveniente era que necesitaría una operación de 3 a 5 años, así como grandes sumas de dinero por adelantado. Desafortunadamente, al hablar de la previsión de la inversión, la mayor parte de la nobleza eran malos hombres de negocios. ¿Cómo puede ser que la yarda esté vacía? El asistente señaló un lejano pedazo de tierra. ¿No deberían tener el mineral preparado? Petrov suspiró suavemente. Vamos al castillo, y tengamos una audiencia con Su Alteza Real. Espere. Señor embajador, ¿sabe si él lo recibirá? No sabía si Su Majestad lo haría, pero en su corazón no quería decirlo. Vamos, los establos están justo al frente. El problema llegó ahora que la fortaleza y el pueblo fronterizo se dividieron en dos territorios separados. Debido a la orden del rey de luchar por el trono, el cuarto príncipe fue dejado en la soledad. ¿Cómo podría un miembro normal aristocrático o real alguna vez estar aquí? Por supuesto que tomarían toda esta tierra por sí mismos. ¿Venta de minerales y joyas a cambio de comida y pan? Me temo que los ojos del príncipe solo podían ver monedas de oro real. Si fuera él mismo, lo haría. Para mirar impotentemente como uno de sus propios territorios se intercambiaba solo por comida. El embajador temía que nadie aceptaría esta situación. Además, los productos no tenían que ir a la fortaleza. La mayor parte de la nobleza olvidaba el hecho de que el río Chisui no terminaba en la fortaleza Lonson. Podía vender el mineral a precio de mercado en el pueblo Willow, en la montaña del dragón caído, o incluso en la ciudad roja, y luego tomar a la gente de sus ciudades como nuevos refugiados. No estaba nada más que un poco más abajo del río. ¿Qué podría hacer entonces la fortaleza Lonson? ¿Bloquear el río y cortar al príncipe y a su grupo? Simplemente sería un desafío a la familia real de Greycastle. Todo el mundo sabía que el cuarto príncipe tenía menos probabilidades de convertirse en el rey, pero indudablemente, todavía no sería bueno desafiarlo porque todavía era de la sangre del rey. El embajador y su ayudante montaron en caballos alquilados, avanzando lentamente por el camino de piedra que bordeaba el río. Los establos solo tenían viejos caballos de colores mezclados, incluso si cabalgaban lentamente, los caballos aún temblaban. Y para estos dos estúpidos caballos, aún tenía que pagar un depósito de 2 monedas de oro real. Mire señor, ¿es un barco del pueblo Willow? Al oír a su ayudante gritar, miró en la dirección que señaló, solo para ver un barco con una hoja de sauce en su bandera verde, colgando en su único poste y navegando lentamente por el río. La línea de flotación del casco era muy alta, indicando que estaba llena de carga. Petrov asintió, pero su corazón se hundió, el príncipe se movió más rápido de lo que esperaba. Si el príncipe había comenzado a ponerse en contacto con esas ciudades y pueblos río abajo, las fichas de negociación en sus propias manos perdieron valor. Originalmente tenía la intención de adquirir el mineral por un 30% más bajo que el precio normal, por lo que aún ganaría algo. Por no mencionar, después de que las piedras se convirtieran en joyas pulidas, el precio de los artículos de lujo sería varias veces más alto. Desafortunadamente, esto no era un monopolio, ni era solamente su familia quienes tenían la última palabra. Participaron en el proyecto minero en el pueblo fronterizo 6 familias nobles. Si carecían de consentimiento mayoritario, entonces no habría solución. Sin embargo, reaccionaron con lentitud, pensando que la situación era la misma que antes. O pensaban que el proyecto minero no merecía tanta atención. De todos modos, los 5 restantes eran indiferentes, incluso su propio padre lo rechazó con confianza. De hecho,
Estaban equivocados, la baja recompensa de la producción minera se debió principalmente a pocas otras posibilidades comerciales. Si se transaccionaban al comercio normal, podrían ganar más. Y si ganaban más, sería probable que produjeran más mineral el próximo año. ¿Podrían lograr el esquema de monopolio que pensaban antes? Con toda probabilidad, no, ciertamente no podría ser realizado. Petrov pensó, ya que podía ver la yarda vacía, el príncipe no tenía la intención de dejar que estos minerales se intercambiaran por trigo de mala calidad, por lo que tuvo que ponerse en contacto con los otros compradores. Si todavía querían mantener esta línea de negocio, un descuento del 30% era su mejor moneda de negociación. Como la distancia entre el pueblo Willow y el pueblo fronterizo era mayor, esto terminaría en un aumento de los costos de transporte, pero el pueblo Willow tenía más de una fuente de mineral. El primer precio que ofrecieran sería probablemente inferior al precio de mercado al menos a la mitad. En cuanto a la montaña del dragón caído y a la ciudad roja, el precio sería aún más bajo, por lo que el cuarto príncipe estaría de acuerdo con el monopolio de la fortaleza Lonson, especialmente para el comercio de joyas. Pero el problema era, si él firmaba un contrato, ¿su padre estaría de acuerdo con él? Las otras 5 familias creyeron que sería una cuestión simple dejar que el pueblo fronterizo se rindiera si él rechazaba los intereses de la familia para conseguir el contrato. Después de todo, en sus ojos, el pueblo fronterizo todavía era controlada por su propia fortaleza Lonson, y todo podía ser dado o quitado por ellos. Cruzaron lentamente el pueblo, dirigiéndose hacia el castillo situado en la esquina sureste. No era la primera vez que Petrov se encontraba aquí, pero esta vez el dueño había cambiado. Cuando los guardias vieron al embajador, inmediatamente entraron e informaron al señor. El príncipe Roland Wimbledon convocó rápidamente a Petrov, y cuando los dos fueron guiados al vestíbulo, el príncipe ya estaba sentado en el asiento principal esperándolos. Señor embajador, por favor, siéntese. Roland aplaudió y dejó que las sirvientas trajeran comidas abundantes. Pollo a la parrilla, una pierna de jabalí con estofado de hongos, pan con mantequilla y un tazón grande de sopa de verduras. Obviamente, en esta zona fronteriza, los niños reales no tenían el más mínimo deterioro del disfrute personal. Petrov, naturalmente, no dudó, viajó en barco desde la fortaleza Lonson al pueblo fronterizo, e incluso con viento favorable tardó 2 días. Si se tratara de un buque de carga con varios mástiles, habría sido incluso más lento, tal vez de 3 a 5 días. No había cocina a bordo, por lo que usualmente venía comiendo tiras de carne seca o pan de trigo. Al ver los platos calientes, sentía saliva en su garganta. Pero gracias a los años de formación en la cultura aristocrática, podía mantener una etiqueta de comedor perfecta. Por el contrario, los hábitos alimenticios de Su Alteza eran mucho peores, en particular su uso del cuchillo y el tenedor. Petrov señaló que además del cuchillo de trinchar, el cuarto príncipe usaba un par de pequeños palillos. Cuando terminó el corte, usó los palillos para todos los otros movimientos. Y parecía que 2 palillos eran mucho más convenientes que un tenedor. ¿Qué crees? Al final de la comida, Roland preguntó repentinamente al embajador. ¿Qué? Por un momento el embajador perdió su espíritu. Esto. Roland estrechó las manos con los palillos antes de responder a Petrov. El tenedor de hierro, para la mayoría de la gente es un lujo, por no hablar de un tenedor de plata. Cuando usted está comiendo directamente con su mano, es muy fácil poner cosas sucias junto con la comida normal en su estómago. La enfermedad entra por la boca, ¿sabe? El embajador no sabía cómo responder, él no entendía el significado de las enfermedades entran por la boca, pero según su comprensión de la oración anterior, Roland probablemente estaba refiriéndose a la suciedad pegada en los alimentos y sería fácil enfermarse al comerlo. Pero cuando alguien trataba de diagnosticar una enfermedad, nadie sabía la razón por la que morían. ¿Cuántos palillos crees que puedes conseguir cortando un roble en el bosque? Estos palillos son limpios y fáciles de conseguir. Voy a promocionar esto en el pueblo. El príncipe sorbió su vino y continuó, por supuesto,
Ahora mi gente no consume mucha carne para comer, pero voy a cambiar eso lentamente. Petrov se sintió aliviado, ahora sabía cómo responder. Rutinariamente, expresó su apoyo y bendición, pero en su corazón no estuvo de acuerdo. ¿Que toda la gente tendría carne? Eso sería simplemente caprichoso, incluso Graicastle no podría hacer esto, y este pueblo fronterizo estaba en esta tierra desolada.